Hay varias maneras de multiplicar tu dinero a lo bestia. Una es trabajando, siempre y cuando sea de manera deshonesta. La otra es sacándote la lotería. Y la más interesante de todas, comprando un futbolista barato y vendiéndolo carísimo. No ha habido mejor negocio en la historia que el que hizo el Leicester City en el verano de 2014 cuando compró por 500.000 euros a un jugador argelino de 23 años que jugaba en la segunda división francesa. 2 temporadas después, el Leicester ganó la Premier League más improbable de todos los tiempos, gracias sobre todo a ese mismo futbolista que fue premiado mejor jugador de la Premier League. Pero Riyad Mahrez no solo fue un milagroso éxito a nivel deportivo, sino también a nivel económico. El Leicester no lo vendió de inmediato, se lo quedó un par de años más hasta que finalmente en 2018 aceptó 68 millones por venderle al Manchester City a esa propiedad que les había costado $500,000 4 años atrás para un retorno de inversión de 67 millones y medio de euros. O sea, Mahrez multiplicó por 134 su valor. El uruguayo Luis Suárez ya era un delantero bien conocido cuando llegó a la Premier League como campeón goleador y mejor jugador de la Eredivisie en 2010, además de campeón de liga con el Ajax en 2011. El Liverpool había perdido a Fernando Torres, que 6 meses antes se fue al Chelsea, y decidió comprarse a 2 delanteros para reemplazarlo. El caro, Andy Carroll, del Newcastle, que les costó 41 millones de euros, y el barato, Luis Suárez, que le salió en 26,5 millones. Carroll resultó una inversión desastrosa. 2 años después, el Liverpool aceptó 17 millones del Newcastle para devolverlo a su club de origen. O sea, en 2 temporadas, Carroll se devaluó 24 millones de euros. Con Suárez ocurrió exactamente lo contrario. El charrúa, ganador de la Bota de Oro y mejor jugador de la Premier League en 2014, fue vendido después del Mundial en 82 millones de euros. O sea que en solamente 3 temporadas incrementó 56 millones su valor. Esto hace 10 años, ¿eh? El equivalente a esa cantidad hoy es mucho más. 68 millones de euros de los actuales es lo que ganó el Liverpool en la compraventa de Luis Suárez. Aunque a lo mejor el Mónaco hizo aún mejor negocio con Thomas Lemar por 2 razones. 1, su retorno de inversión fue todavía mayor. Y 2, el tiempo probó que tampoco es que el Mónaco tuviera que renunciar a gran cosa, porque Lemar no fue nunca el crack que parecía cuando fue vendido por 72 millones de euros al Atlético de Madrid. 3 años antes, el equipo del Principado había pagado 4 millones por el mediocampista, que la rompió después junto a Kylian Mbappé, Bernardo Silva y Radamel Falcao. Lemar salió con todos ellos campeón de la Ligue 1 en 2017, pero no fue vendido sino hasta 2018, después de ganar la Copa del Mundo. Lemar, que en 2015 costó 4 millones, había multiplicado 18 veces su valor para un retorno de inversión de 68 millones de euros. El francés no ha hecho nada en el Atlético de Madrid, así que sin duda ha sido el mejor negocio de un experto en esto de hacer dinero como el Mónaco. Southampton hizo el negocio de su vida cuando en 2015 compró al defensa central del Celtic de Glasgow, Virgil van Dijk, a razón de 16 millones de euros. No solamente se benefició de sus servicios de primera calidad a nivel mundial durante 2 temporadas y media, sino que al cabo de las mismas se lo compró el Liverpool en 85 millones de euros. O sea que Van Dijk costó 16 y fue vendido en 85, dejando a las arcas del Southampton un retorno de inversión de 69 millones de euros en solamente 2 años y medio. Su fichaje es un momento excepcional en la historia del fútbol en el que todas las partes implicadas, vendedor, comprador y jugador, salieron ganones.
Van Dijk, sin embargo, no es el mejor negocio que ha visto el fútbol en la compraventa de un defensa central. Ese honor, o deshonor, según como se vea, pertenece a Harry Maguire. El cabezón llegó a Leicester City un año después de su increíble título en 2016. Se lo compraron a Hull City por 14 millones de euros. Maguire solamente jugó 2 años en el Leicester. No ganó nada, claro, pero el Manchester United pensó que era buena idea convertirlo en su nuevo capitán así de la nada y lo compró en 87 millones de euros, el defensa más caro de la historia. Repasemos, el Leicester lo compró en 14, 2 años después lo vendió a más del sextuple. No solo su retorno de inversión fue de 73 millones de euros, sino que se quitaron de encima a un costal de basura, a un futbolista al que constantemente se le complica el arte de jugar bien al fútbol. Jude Bellingham tiene una magia única: dejar a todo mundo contento. Primero, al Birmingham City, club en el que debutó y en el que tras un solo año como profesional se convirtió en la venta más cara en la historia de un equipo que en plena pandemia estaba al borde de la bancarrota. Fue tan buen negocio y dejó tan buen recuerdo que su dorsal número 22 fue retirado para siempre en su honor. También el Real Madrid hizo años después un gran negocio al hacerse con los servicios del futbolista con mejor rendimiento inmediato en toda la historia del club. Pero el que realmente ganó con Jude Bellingham, al menos en el renglón económico, es el Borussia Dortmund. Lo compró en 2020 por 30 millones de euros, lo vendió 3 temporadas después en 103 para un retorno de inversión de 73 millones. En 2022, el Benfica le pagó 10 millones de euros a River Plate a cambio de Enzo Fernández y solamente 6 meses después se lo vendió al Chelsea por 121 millones. Estaríamos hablando del negocio número 1 de toda la historia. Pero River Plate nunca ha comido vidrio. En el contrato, los argentinos se aseguraron un 30% de la futura venta del futbolista, por lo que Benfica acabó pagándoles 44 millones y vendiéndole en 121 al Chelsea para un retorno de inversión suculento como ningún otro, 77 millones de euros de ganancia en 6 meses. Explicado de otra forma, Enzo jugó 17 partidos de liga en Portugal y en cada uno su valor creció 4,5 millones de euros. En el año 2000, un lateral izquierdo llamado Serginho llegó del Sao Paulo al Milan a cambio de 9 millones de euros para transformarse en la venta más cara en la historia del siempre exportador club brasileño. 4 años después, Kaká también salió del Sao Paulo con destino Milan, pero ni siquiera rompió el récord. Costó 8,5 millones de euros. Con el Milan ganó la Serie A, la Champions League y el Balón de Oro. ¡Vaya negocio! ¡Qué barato salió Kaká! Pero no solo eso, sino que el Milan supo venderlo justo a tiempo, en el punto más alto de su carrera, cuando solo quedaba el declive. Y después de haber disfrutado 6 años de Kaká, el Real Madrid pagó 67 millones por el brasileño. Y esto fue en 2009, hace 15 años. Si tomamos en cuenta la inflación, el retorno de inversión del Milan fue el equivalente a 79 millones de euros adaptados a la economía de 2024. El Ajax es una máquina de vender futbolistas caros. No importa si son de su cantera o extranjeros, da igual. Entre todos, nadie dejó más dinero en la historia del club que Antony. En 2021, Ajax le pagó 16 millones de euros al Sao Paulo por el delantero. Para ponerlo en perspectiva, 4 años antes, en 2017, el Sao Paulo le había vendido más caro a David Neres por 17 millones y medio. Y 4 años aún más tarde, el Paris Saint-Germain había pagado 40 millones al mismo Sao Paulo por su joya Lucas Moura. O sea, que los brasileños le hicieron muy buen precio a un Ajax que compró a Antony en 16 millones y que 2 temporadas después
nomás le compró el moño para endosárselo al Manchester United en la salvajada de 95 millones de euros. Anthony dejó un retorno de inversión de 79 millones de euros al club neerlandés y mientras más pasa el tiempo, más parece el atraco del siglo. En Florencia, el serbio Dusan Vlahović todavía es considerado enemigo público número 1 por haberse largado a la Juventus, pero claro, es que a ninguno de los aficionados le compartieron nada del increíble negocio que resultó el jugador llegado del Partizan en 2018. Vlahović le costó 3 millones de euros a la Fiore y 4 años después se fue vendido a la Juve por 83 millones. El delantero multiplicó su valor 28 veces y solo entonces traicionó al equipo. A la Fiore le rompieron el corazón, pero el deducible por el daño representó 80 millones de euros como retorno de inversión. No sé ustedes, pero yo sin problemas vendería mi corazón por esa feria. Eden Hazard fue un negocio redondito para el Chelsea. El belga ganó la Liga y la Copa en el Lille. Fue el mejor jugador de la Ligue 1 2 temporadas y aún así, con todo ese cartel, solamente costó 35 millones de euros llevarlo a Stamford Bridge. Ahí, en 7 años, Hazard ganó la Carabao y la FA Cup y la Europa League 2 veces y la Premier League también 2 veces. Fue MVP de la liga inglesa, por supuesto, y cuando ya estaba exprimido y le quedaba un solo año de contrato, justo cuando los clubes están desesperados por renovar a sus figuras para que no se vayan gratis, fue entonces cuando el Real Madrid pagó el sobreprecio más grande de la historia, 115 millones de euros que fueron a dar directo a la basura. Bueno, a la basura no, a la cuenta corriente del Chelsea, que entre tanta pérdida a lo bestia, por lo menos tiene una historia de la que sentirse orgulloso con Eden Hazard. En 2012 lo compraron nuevecito en 35 millones. En 2019 lo vendieron usado, inservible y 80 millones de euros más caro que su precio original. Cuando en 1996 River Plate ganó la Copa Libertadores y vendió a su centro delantero al fútbol italiano en alrededor de 5 millones de dólares, creía haber hecho un buen negocio. Al fin y al cabo, se trataba en ese momento de la venta más cara en la historia del club. 2 semanas después, River vendió al pelado Almeida al Sevilla todavía más caro. Pero el que hizo el negocio del siglo, por lo menos el del siglo pasado, fue el Parma. Crespo jugó 4 años en el club, ganó la Copa Italia y la Europa League en su época dorada y se fue vendido a la Lazio en el año 2000 al desorbitante precio de 57 millones de euros, el jugador más caro de todos los tiempos, en esos tiempos, récord que le duró 11 días. Pero bueno, estamos hablando de hace un cuarto de siglo. Transformado en números actuales, lo que obtuvo el Parma como retorno de inversión equivale a 86 millones de euros actuales gracias a Hernán Crespo. El Brighton vendió este verano a Moisés Caicedo en la escalofriante cifra de 116 millones de euros. 2 años antes lo había comprado por un precio también escalofriante para estándares sudamericanos y particularmente ecuatorianos. 28 millones de euros le pagó el Brighton a Independiente del Valle por la transferencia. Caro, pero 4 veces menos caro que en lo que acabaron vendiéndolo al Chelsea poco tiempo después. El Brighton, con el niño Moy, se llevó 88 millones de euros de retorno de inversión. A Hernán Crespo le duró 2 semanas el récord de jugador más caro de la historia, porque ese fue el tiempo que tardó el Real Madrid en pagar la cláusula de rescisión más famosa de toda la historia, 60 millones de euros. Es uno de los momentos más tristes del Barcelona, una herida que 24 años después no cicatriza. Pero en términos estrictamente económicos, lo de Figo fue un exitazo para el Barça. Lo trajeron del Sporting de Portugal 5 años antes a cambio de 2 millones de dólares y lo vendieron como 30 veces más caro. Si adaptamos las cifras a 2024,
el Barcelona tuvo un retorno de inversión de lo que hoy son 94 millones de euros. Todo ese dinero y más fue a dar al Arsenal por un par de fiascos llamados Emmanuel Petit y Marc Overmars, pero esa ya es otra historia. Para no hacerles el cuento largo, el Barça no aprendió a gastar su dinero y repitió exactamente la misma historia, o un poco peor, cuando le pagaron la cláusula de rescisión para arrebatarle a Neymar y lo despilfarró todo y más en 2 jugadores. El primero de ellos, Ousmane Dembélé, el mejor negocio en la historia de un experto en comprar barato y vender caro como es el Borussia Dortmund. En realidad Dembélé no parecía nada barato en 2016 cuando se lo compraron a Lahan a cambio de 35 millones de euros. Pero es que tan solo 12 meses después, el precio del extremo francés se infló a 135 millones gracias al Paris Saint-Germain y al Barcelona, y a un Dortmund que supo abusar de la urgencia culé para sacar en un solo año un retorno de inversión inaudito: 100 millones de euros. El quinto mejor retorno de inversión en la historia del fútbol lo obtuvo el Manchester United el día en que compró a un escuincle portugués tan insignificante que ni siquiera tuvo presentación propia, sino que le pusieron al brasileño Cleverson al lado como para hacer montón. Los Red Devils pagaron en aquel 2003 19 millones de euros al Sporting de Portugal, y 6 años después de ganarlo todo en Old Trafford, Cristiano Ronaldo se fue por 84 millones de euros al Real Madrid, el fichaje más caro de la historia en ese momento. Un retorno de inversión de 75 millones de 2009, que 15 años después, inflación anual calculada, equivalen a un negocio de 101 millones de euros de ganancia neta para el Manchester United. Mejor aún fue el negocio que hizo el Tottenham Hotspur con Gareth Bale, un futbolista del Southampton al que compraron en 2007 por 15 millones de euros y al que vendieron 6 años más tarde en 101 millones de euros para romper el récord mundial de Cristiano Ronaldo. El retorno de inversión fue de 86 millones hace 10 años. La ganancia equivalente adaptada a nuestros tiempos fue de 107 millones de euros. Otra vez el cochino dinero del Real Madrid hizo posible el tercer retorno de inversión más grande en la historia del fútbol. La Juventus había comprado a Zinedine Zidane en 1996. El mediocampista jugaba en el Bordeaux y le costó a los italianos unos 4 millones de dólares más o menos. 5 temporadas después, el valor de Zidane, ya como campeón del mundo, Balón de Oro y todo lo demás, se multiplicó más de 20 veces. El Real Madrid rompió todos los récords cuando lo compró en más de 75 millones de euros, dejando un retorno de inversión a la Juventus que en plata actual equivale a 117 millones de euros. Seguramente el negoción más grande en la historia del fútbol se llame Philippe Coutinho. Digo, desde la perspectiva de Liverpool, claro. El brasileño llegó del Inter de Milán en 2013. Tenía 21 años y costó 13 millones de euros. Coutinho se convirtió en el mejor jugador del equipo, pero no ganó más que trofeos de chocolate. Lo vendieron en el mercado de invierno de 2018. El Barcelona había comprado 6 meses antes a Dembélé para reemplazar a Neymar. El francés se lesionó y luego de negociar meses arduamente con el Liverpool, los ingleses no rebajaron ni un centavo su prohibitivo precio inicial. 135 millones de euros si quieren. El Liverpool así no solo obtuvo 122 millones de euros en su retorno de inversión. Mejor aún, desde ese mismo momento empezaron a ganar la Carabao, la FA Cup, la Champions League y hasta la Premier League, que tanto se le había resistido a los Reds. Nada de eso hubiera sido posible con Philippe Coutinho. Aunque el Barcelona sostuvo hasta la indignación que Neymar le había costado 57 millones de euros y punto, la dura verdad
es que todo era nomás para ahorrarse impuestos y de paso enseñarle al mundo lo bueno que era su presidente Sandro Rosell a la hora de negociar. La realidad es que entre comisiones, dinero no declarado y ya sin contarle las multas que tuvieron que pagar para evitar la cárcel, el Barcelona desembolsó, así bajita la mano, 88 millones de euros por el brasileño que logró retener el Santos hasta 2013. 4 temporadas después, Neymar se fue al Paris Saint-Germain, liberado por su cláusula de rescisión de 222 millones de euros, lo que generó un retorno de 134 millones en la inversión del Barça, justo lo que se gastaron como compradores compulsivos en Philippe Coutinho. Que salieron muy baratos, pero que ya no hicieron negocio con ellos. El mejor negocio fue quedárselos. Son varios de los mejores futbolistas de los últimos años y que costaron mucho menos de lo que acabaron rindiendo. Visiten este video, encontraré el link aquí abajo en la descripción y dejen sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega.